En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Pero para poder entender algo tan difícil, porque el feminismo, el progresismo, se ha metido en las iglesias. Ya no solamente en las instituciones, sino en las iglesias. Y no solamente en las iglesias carismáticas, apostólicas, también en la reformada. Aunque sí, los pastores están ahí, pero cuando hablas de igualitarismo, de complementarismo en la familia, saltan las feministas, ¿verdad? Entonces no se sujetan a la palabra. Y yo sé que es muy controversial, es muy fuerte, es muy duro, pero la palabra es dura. La palabra es dura, Cristo es duro, ¿verdad? La palabra es a veces tropiezo, dice, ¿verdad? O piedra en el zapato, ¿verdad? Pero es la palabra. Y si Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, lo que le dijo que escribiera, pues está ahí en la Biblia. Y lo predicamos, lo aplicamos y lo exhortamos. Efesios 5:21. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para poder entender qué es someterse, la esposa al esposo, el esposo a Cristo, los hijos a los padres, los siervos a sus amos, pues hay que entender qué es someterse. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es someteos, ¿verdad? Someterse, ¿qué es someterse? Y para ello vamos a entregar el momento de la predicación al Señor, vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, gracias Padre por este momento que hemos estado alabando, Señor, te estamos adorando con nuestros corazones, Señor, con nuestros sentidos abiertos, Padre mío. Ahora te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Padre mío, esté con nosotros, Señor, esté en nuestros corazones, esté en nuestra mente, Padre mío, en nuestros sentidos, Señor, para que pueda revelarnos tu palabra, Señor. No sea yo, Señor, sino tu palabra por medio de Dios Espíritu Santo, revelando a mis hermanos en sus corazones y aplicando en ellos, Señor, estas verdades, Padre mío. Te pido, Padre, que mis hermanos estén con el corazón abierto, con la mente abierta, Padre mío, y puedan recibir tu palabra fiel, Señor, sin diluir, Padre mío. Te pido, Señor, que tú tengas control de mí, Padre mío, control de mi boca, control de lo que yo digo, Señor. Que sea delante de ti, de parte de ti, Señor, que yo pueda predicar hoy tu palabra, Señor. Oh, Padre mío, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hermanos, como he dicho, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea principal de la carta de Efesios? En todos los sermones lo decimos, la idea principal es reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gloria. En esa idea gira toda la carta de Efesios, ¿verdad? Todas las doctrinas que nos ha enseñado Pablo consiste en la unión con Cristo, en la unión con el Padre, la unión con el Espíritu Santo, y que somos reunidos en Cristo los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y para este texto voy a tener cuatro argumentos, siempre son tres, pero hoy van a ser cuatro. Dice, vamos a hablar sobre la autoridad, vamos a hablar sobre quiénes deben sujetarse, vamos a hablar cuál es el móvil o la causa por la cual nos sujetamos y cuál es la fuente de sujetarnos, cuál es la fuente. En modo de introducción, vamos a usar lo mismo que hace Pablo, lo mismo que hizo Cristo, para poder entender ciertas doctrinas que son conflictivas, ¿verdad? Porque vamos a hablar de que la mujer debe someterse al hombre. Pero claro, es acultural para unas personas, ¿verdad? Dicen, no, el someteo a esa mujer era porque en ese tiempo la cultura judía, la cultura romana, la cultura griega, la cultura hebrea, era cultura. Y en esa cultura era machista. Esa cultura era machista. Hoy en día no debemos sujetarnos porque somos iguales. ¿Eso enseña la palabra? ¿Somos iguales? ¿Iguales en qué? ¿En qué condiciones somos iguales? Sí, somos iguales. Los hombres y las mujeres somos iguales en el pecado. Todos hemos muerto, hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Todos estamos iguales delante de Dios y todos necesitamos ser salvos por Dios. Pero Dios ha hecho jerarquías, ha creado jerarquías.
Entonces vamos a entender cuál es esa jerarquía cuando dice someteos, porque nos sometemos a jerarquías, a autoridades. Entonces, Pablo, cuando se le pregunta estas cosas conflictivas, o al mismo Jesús cuando se le habló del divorcio, ¿verdad? Y de cosas así, él va al principio. Él va al principio, a Génesis. Siempre terminamos en Génesis, el día de la creación. Y cuenta la historia, porque es historia Génesis, no es un relato, no es un mito, es historia, ¿verdad? Es histórico. Que Dios Trino, ¿verdad? Como hemos visto hoy, el Dios Trino, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creó al hombre en el paraíso, en el huerto del Edén, ¿verdad? Creó en el huerto. Pero primero creó al hombre, al varón, no creó a la mujer, creó al varón. ¿Para qué? Para que gobernara el huerto del Edén, para que gobernara a las bestias, ¿verdad? Para que gobernara a los animales, a las plantas. Primero creó al varón, eso lo vemos en Génesis 1. Este varón fue revestido de toda autoridad. A él le fue dada toda autoridad para que regentara el huerto, para que sea un cogobernante, ¿verdad? De parte de Dios. Una de sus órdenes es que se pusiera nombre a toda bestia. Si han leído Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, le dio una orden al hombre, no a la mujer, al hombre, de que pusiera, ¿verdad?, nombre a todas las bestias, a todas las plantas, a todos los frutos. Para ello tenía que clasificar de qué especie eran, ¿verdad? ¿Qué plantas eran? Mira, toda la sabiduría que tenía Adán. Increíble, ¿verdad? Toda la sabiduría que tenía. ¿Qué especies por las cuales Dios creó? Él tuvo que ver que Dios creó bestias, machos y hembras para que se pudieran reproducir, de cuál darían su propia especie. Todo esto está escrito en el libro histórico de Génesis. Pero el hombre, a pesar de su autoridad, trabajaba solo. Estaba trabajando solo él. Él estaba trabajando solo. Al ser un humano vivificado, viviente, él estaba vivo, necesitaba compañía. Dios había creado bestias, machos y hembras, y él necesitaba una compañía. Es por ello que Dios crea a la hembra, Dios crea a la mujer, pero no lo creó de la misma forma que creó a Adán. No lo creó de la misma forma. ¿Cómo creó a Adán? Del polvo, ¿verdad? Hizo un barro y sopló vida a él, ¿verdad? Le sopló una vida, le dio un espíritu vivificado, vivo. De esa forma creó al hombre. La mujer, hembra, no fue formada del polvo, ¿no? Ella fue formada de la costilla, del hueso del hombre. El hombre, el varón, fue dormido, se le sacó un trozo de hueso, el Señor le sacó un trozo de hueso y de ahí creó a la hembra. Para mí es histórico, fue así y sucedió así, no es un mito, ¿verdad? Ahora, la mujer, al ser del hueso de Adán, Adán llega a decir hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ahora sí, todos somos polvo, todos venimos del barro, de Adán, ¿verdad? La hembra salió de Adán, nosotros salimos de Adán. Es así como fue creado la primera familia, creó al hombre, al varón, y creó a la mujer, la primera familia, antes que la iglesia. La familia fue creada antes que la iglesia, ¿verdad? Pero el hecho de crear a otro ser humano, a partir del hombre, se mantendría la estabilidad jerárquica en la creación, en la autoridad, el hombre primero y luego la mujer, ¿verdad? La hembra fue creada del hombre y posteriormente el ser humano sale de la mujer. ¿Te das cuenta de esa jerarquía? El hombre, la mujer del hombre y nosotros de las mujeres. ¿Se dan cuenta la jerarquía que hay en la creación? Hay una autoridad en la creación. La hembra fue creada del hombre y posteriormente los seres humanos salimos de ella, ¿verdad? De su vientre, de la mujer. Varona fue llamada esta mujer. Fue llamada varona porque salió, dice, de mi carne de mi carne, huesos de mi hueso. Eso es varona. Pero en Génesis 3 pasó algo. Cambió la historia en Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? El pecado, ¿verdad? Vimos el pecado. Todo iba bien hasta que el ser humano desobedeció. Y desobedeció a Dios. La mujer no respetó la autoridad.
no respetó la jerarquía que Dios había creado, ¿verdad? Al hombre le fue dado toda autoridad para gobernar, para poner nombres, ¿verdad? Para hacer cada especie, cada animal, cada uno, y el Edén funcionara correctamente. El que gobernaba era el hombre, junto con la ayuda de la mujer, ¿verdad? Cuando fue creada. Pero la mujer no obedeció la jerarquía, no obedeció al varón. La mujer escuchó otra voz extraña, no la de su marido, no la de su esposo, no la de su pareja, no la de su autoridad, que era el hombre y que era Dios. No, escuchó una voz extraña, lejana a su Dios, lejana a su pareja. Puso oídos, puso la mirada, puso sus deseos en el fruto que estaba prohibido, ¿verdad? En ella nació el pecado, y siendo consumado a la hora de comer, ¿verdad? Quiso tener más autoridad que el hombre. Hizo lo que no debía de ser. Y Adán permitió que la mujer estuviera sobre él. Ella cogió sin permiso de Dios, ella cogió sin permiso de su marido, a pesar que estaba el marido junto a ella, sin permiso ninguno, cogió del fruto prohibido y comió. Y no solo quiso comer ella, sino se lo dio a él. ¿Te das cuenta la autoridad? Ya no eres tú el que me da y el que me... Por ejemplo, nosotros protegemos a la mujer, vaso más frágil las mujeres, ¿verdad? Protegemos a la mujer, no. En este caso vemos que la mujer está sobre el hombre y ella que le da de comer al hombre en ese momento, cuando el que estaba gobernando ahí era Adán. Vemos hay un cambio de rol, un cambio de jerarquía, un cambio de autoridad. Y no solo eso, que ella no solo quiere pecar, quiere que peque su pareja también, quiere arrastrarlo en el pecado. Y él acepta y cae, ¿verdad? Él acepta y cae. No participó sola, participó junto con el hombre. Él aprobó, consintió, a pesar de quedarse callado, permitió, así que consintió en que ella pecara, consintió en ceder su liderazgo a la mujer. No podemos decir que no era culpable él era culpable al ceder su liderazgo. Cedió la toma de decisiones a la mujer al coger y dar. Y cuando hubo pecado ella, él también pecó. Él también pecó. Por eso es que el pecado, cuando dicen el pecado de Adán, porque él era la cabeza, él era la autoridad. No dice el pecado de Eva, la palabra no habla como el pecado de Eva, sino el pecado de Adán. El que pecó a Adán y por todo murieron, ¿verdad? Porque él era la autoridad. Y él también pecó junto con la mujer, cedió esa autoridad y pecó. Pero no solamente ella y él se dieron esa autoridad a la mujer, sino también se dieron autoridad a Satanás. Ahora Satanás, el enemigo, el mentiroso, le fueron dadas todas las autoridades sobre la creación, sobre la humanidad, sobre el hombre, sobre la mujer. Hermanos, la lucha por la autoridad se ve desde el principio de la creación, se ve desde el huerto del Edén, entre el hombre y la mujer, entre Satanás y Dios, entre Satanás y el hombre. La lucha por la autoridad ya se ve desde el huerto del Edén. Es más, la lucha por la autoridad se ve desde que Satanás, cuando era el ángel preferido, ¿verdad? Y quiso ser más que Dios, quiso tener más autoridad y pecó. Ya vemos una lucha de jerarquías y de autoridades. Ahora, desde el día que fueron expulsados, el hombre y la mujer mantienen una lucha. El hombre y la mujer mantienen una lucha por quién está sobre quién. Desde que Adán estuvo por encima del hombre, existe esta lucha. Por eso vemos el feminismo de hoy en día, ¿verdad? Existe esta lucha. Uno quiere retomar la autoridad que perdió Adán, ¿verdad? Uno que quiere tomar la autoridad que perdió y utiliza todos los medios a su alcance, para retener esa autoridad. La hembra va a utilizar, la mujer va a utilizar todos sus medios y pasará por encima de quien tenga que pasar para retener esta autoridad que fue concedida.
Hermano, hoy en día la mujer tiene esa autoridad, Adán se la dio. Adán se la dio. No es que el hombre ha vuelto a retomar esa autoridad, no, desde el Edén se le dio esa autoridad y hasta el día de hoy la mujer tiene esa lucha de estar sobre el hombre. El otro quiere recuperarla. El otro, el hombre, quiere recuperar esa autoridad y va a hacer lo que sea posible para recuperarlo. En el matrimonio, aunque sea golpes con la mujer, lo va a recuperar, va a sobrepasar esa autoridad, va a querer esa autoridad. Yo soy el hombre de esta casa y si no me obedeces te pego. Eso pasa en el mundo. Y pasa en el cristianismo, pasa en las familias cristianas. Sí, pasa. La mujer siempre va a estar querer sobre el hombre y el hombre sobre la mujer. Es una lucha diaria. Esta lucha se vive hasta el día de hoy, en todos los ámbitos, en todas las esferas de nuestra vida. En el trabajo hay una lucha entre los hombres y las mujeres. Estamos en vivo y en directo. En ciertos trabajos, las mujeres están por sobre los hombres. Yo lo veo, ¿verdad? Se tira más para la mujer. La política, ya lo vemos, progresismo, no puedes abrir la tele, que son dueños de nuestros hijos, son dueños de la educación de nuestros hijos. Por eso Pablo toca en Efesios cómo debe ser el trato con los hijos. En los estudios, en la universidad, en la familia, en la familia. Sí, hermanos, la familia, Adán y Eva eran una familia y vemos cómo se rompió la jerarquía y la autoridad, ¿verdad? Entraron en una lucha en el mismo ámbito, en la primera familia, entraron en una lucha. La familia que fue constituida antes de la iglesia que es constituida cuando te arrepientes, ¿verdad? La iglesia cuando se constituyó, cuando se cree, el primero que creyó, ¿quién fue? Adán y Eva en la promesa, creyeron en la promesa. Ahí se forma la iglesia. Todos aquellos que han creído en el Señor y Salvador Jesucristo. Este es el mensaje de salvación y de restauración. Creer en el Señor y Jesucristo nuestro Salvador. Sí, hermano, cuando dos cristianos se unen en un matrimonio, hay una unidad, ¿verdad? Hay una unidad. Mujer y hombre se unen, hay una unidad en esta familia. Cuando dos cristianos, dos personas llegan a unirse, ¿verdad? Deberían ser unidad. Debería haber una restauración familiar cuando dos cristianos se unen, ¿verdad? No debería ser uno sobre otro, debería haber una restauración como Adán y Eva lo tuvieron antes del pecado. Debería ser esta familia, esta unidad cristiana, ser como antes del pecado. Pero existe el pecado y no podemos obviar el pecado. Existe esta lucha y no podemos obviar esta lucha, ¿verdad? Es una lucha, cuando se unen dos cristianos, es una lucha de dos personas pecadoras y redimidas, ¿verdad? Que aún el pecado mora en ellos, ¿verdad? Y quieren luchar contra su carne, contra esos deseos, contra esos pecados. Sí, somos redimidos por gracia. Es por allí que debemos empezar, ¿verdad? Cuando se unen dos parejas cristianas, una pareja cristiana, debemos empezar a entender que son pecadores y son redimidos por gracia. Y que cada uno debe reconocer el pecado del otro, ¿verdad? Y cada uno debe ceder siendo redimidos por Cristo. Entendiendo todo esto, empezando por la creación, por la pérdida de la autoridad, de la sujeción, vamos a ir al primer punto, que es autoridad. Autoridad. Hermanos, Efesios 5:21 habla de someterse. Habla de someterse. También significa sujetarse, sujeción. También significa sumisión. Sumisión. Así que someterse es sujetarse y es sumisión. ¿Qué quiere decir someterse según la RAE? Aceptar, someter es aceptar a una persona, la autoridad o voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia, recibir o soportar de esta persona cierta acción. Así que nos entregamos voluntariamente a esta persona, ¿verdad? Someterse es entregarse voluntariamente a esta autoridad, sujetarme a esta autoridad. Mira lo que dice, voluntariamente. ¿Qué es sujetar? Sujetar es la unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Así que, si yo me someto, me entrego a esta autoridad voluntariamente, ya no me puedo separar de esta, que eso es sujetar.
pero también es sumisión. Y que es sumisión, acción de someterse sin cuestionarlo a la autoridad, a la voluntad de otra persona a las que las circunstancias imponen, actitud de la persona o animal en sumisión. ¿Te das cuenta lo que significa someterse? Si tú vas al diccionario bíblico, someterse es sujeción y sumisión. Someterse a la autoridad voluntaria, sujetarse, ¿verdad? Estar unida a esa autoridad, a esa jerarquía y estar sumiso. Eso significa literalmente, pero vamos a ir qué dice el espíritu de la palabra, ¿verdad? En realmente. Así que, hermanos, teniendo ya un panorama de lo que significa, podemos decir que el sometimiento es, no sé si lo tengo puesto, Elisa. Entonces, podemos decir que el sometimiento es reconocer y respetar una autoridad delegada y atribuida a un individuo, el cual ejercerá sobre otros individuos. Así que vemos que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de someterse, ¿verdad? Sometimiento es entregarse voluntariamente respetando esta autoridad, ¿verdad? A este individuo que va a ejercer sobre otros, como por ejemplo el pastor ejerce autoridad sobre otros hermanos, ¿verdad? Se someten al pastor. Ahora bien, nótase que esta sujeción es activa, es pasiva también, pero también ejerce acción y reacción en someterse. ¿Por qué es activa? Porque es voluntario. Tú estás haciendo algo, te estás sometiendo, es activa. Es pasiva, porque van a ejercer autoridad sobre ti, van a darte órdenes, ¿verdad? Así que también es pasiva. También hay acción y reacción. ¿Por qué? Porque yo te digo que tú hagas algo y tú haces esa acción. ¿Te das cuenta? El someterse es tanto activo, es pasivo, hay acción y hay reacción en someterse. Mira todo lo que nos está diciendo Pablo en una sola palabra. Esta sujeción es voluntaria, nos dice. Pero sobre todo, hermano, la sujeción de una persona deriva primero de alguien que ha sido regenerado. Cuando Pablo está hablando, recordemos que Pablo está hablando a cristianos con luchas, con aflicciones, cristianos que están siendo atacados, perseguidos, sobre todo por judaizantes, por sus hermanos cristianos judaizantes, ¿verdad? Le está hablando a cristianos que están pecando en la iglesia, con borracheras, ya hemos visto, ¿verdad? Con las cenas, abusando de las cenas. Entonces le está hablando a personas regeneradas. A esta persona regenerada le está diciendo someterse. Son personas transformadas espiritualmente, son transformadas mentalmente y moralmente. Su voluntad ha sido transformada. Todo su ser de estos hermanos que son oyentes han sido transformados, y no solo eso, sino que están llenos del Espíritu Santo, nos dice Efesios 5. Sí, hermanos, llenos del Espíritu Santo. La sujeción, entonces, el someterse, es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que Pablo nos está diciendo, andad,